Hermanos, ¿alguna vez, en algún momento se han preguntado cuáles serían las últimas palabras que diríamos antes de morir? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Si tuviéramos la oportunidad, el tiempo, la fuerza al momento de morir, ¿cuáles serían nuestras últimas palabras? ¿De qué sería de lo que hablaríamos? Creo que no necesito convencerlos de la importancia que tienen las últimas palabras de una persona antes de morir. Normalmente una persona antes de morir expresa algunos de los deseos más profundos de su corazón. Una persona recuerda sus faltas y pide perdón antes de morir. Se acuerda de sus culpas. Una persona puede expresar incluso lo que llamamos su última voluntad. Algo que incluso aparece en la legislación de nuestro país, la manera en que se debe respetar la voluntad de esa persona, su voluntad antes de morir y la forma en que haya querido disponer de sus bienes, por ejemplo. Las palabras que se dicen antes de la muerte tienen una gran importancia. Y tenemos ejemplos de eso en la Escritura. Piensen, por ejemplo, en Jacob. Lo habíamos visto en Génesis capítulo 49. Está en su lecho antes de morir y ¿qué dice? Hijos míos, vengan, les voy a hablar de lo que va a acontecer en los postreros días. Y Jacob empieza a hablar entonces del destino de las 12 tribus de manera profética. Piensen por ejemplo en José también, en Génesis capítulo 50. Está a punto de morir y él dice, les ruego, yo sé que el Señor los va a visitar en algún momento y que van a regresar de Egipto hasta la tierra prometida. Por favor, cuando eso pase, lleven mis huesos y entiérrenme allí. ¿Quieren un ejemplo del Nuevo Testamento? Podemos pensar en Esteban, el mártir. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? Ya al punto de la muerte, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cuando estaba por expirar, él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las palabras que tenemos aquí, hermanos, son las palabras que Josué dice antes del momento de su muerte. ¿Cómo sabemos eso? Vean por favor el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. ¿Qué nos está diciendo eso? Josué está diciendo, ya no me queda mucho tiempo, necesito decirles las cosas más importantes. Yo ya no voy a estar entre ustedes como su líder. Incluso Josué dice, versículo 14, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Qué significa eso? Josué dice, tengo pocos días, estoy a punto de morir, pero quiero dejarles en claro las cosas más importantes, lo que pesa en mi corazón, mi mayor preocupación. Y vamos a ver, hermanos, de manera muy resumida, ¿cuál es el sermón? Este sermón breve que Josué nos da en el capítulo 23. Vamos a encontrar otro después en el capítulo 24, también otro mensaje antes de su muerte. Vean por favor. Vamos a pensar que esto es un sermón. ¿Cuál es la introducción con la que Josué comienza? Ya hemos visto que él nos dice que ya es viejo y avanzado en años. Vamos ahora al versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.
He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Tenemos tres cosas aquí. Josué les está diciendo, es Dios el que ha peleado por ustedes. Si hoy podemos estar aquí, si hemos cruzado el Jordán, si hemos repartido la tierra, es solo porque el Señor ha peleado por vosotros. Segunda cosa que les dice, ustedes ya han recibido la tierra. Pero Josué nos deja en claro que todavía hay enemigos y que Israel va a tener que esforzarse para echarlos de esa tierra. Por último, Josué les asegura, les dice, yo sé que el Señor va a echar a esas naciones. ¿Qué tenemos en esa introducción entonces? Josué nos está recordando la gracia y la fidelidad de Dios. Antes de presentarnos cuáles van a ser los deberes del pueblo, Josué nos está diciendo, acuérdense de la gracia y de la fidelidad de Dios. Acuérdense que si estamos aquí ahora, es solo por el Señor. Hermanos, y esto ya nos da una aplicación. Josué nos va a presentar, después de esto, 3 deberes en particular, 3 mandamientos. Pero la manera de alentarnos en los deberes, en la vida cristiana, comienza recordando la gracia y la fidelidad de Dios. Eso es algo que vamos a ver hoy también en el texto, en Primera de Juan, con esa pausa que Juan había hecho y después Juan nos va a presentar el primer mandamiento en su carta. Lo mismo tenemos aquí, para alentarnos en la vida cristiana, para la obediencia. ¿Qué necesitamos hacer? En primer lugar, recordar la gracia y la fidelidad de Dios. Así comienzan los 10 mandamientos, ¿no es así? Tienen un prefacio. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Comienza entonces un recordatorio. Primero el prefacio nos está diciendo lo que el rey hizo por el pueblo y después el rey está diciendo ahora, por lo tanto, esto es lo que debes de hacer. ¿Qué tenemos, hermanos, en la sustancia de este sermón de Josué? 3 cosas, y déjenme resumirlas de esta manera. En primer lugar, Josué le dice al pueblo que necesitamos una obediencia incondicional. Una obediencia incondicional. En segundo lugar, Josué nos va a hablar de un amor ferviente. Josué les va a decir, guarden sus almas, amen al Señor. Un amor ferviente. Y en tercer lugar, el pueblo necesitaba una memoria consagrada. Una memoria consagrada a Dios. Veamos en primer lugar una obediencia incondicional, versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Una obediencia incondicional, en otras palabras, una obediencia que es esforzada. Josué había recibido las mismas palabras al principio de este libro. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué le encarga? Lo mismo, que se esfuerce por guardar la ley de Dios y que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Podemos decir también una obediencia minuciosa. Esto de no apartarse ni de un solo punto. Josué tenía en el principio la tarea de meditar en la ley precisamente para esto. Este es el tipo de obediencia que Dios demanda. Una obediencia que es meticulosa. Una obediencia que es bíblica, podemos decir también.
¿Qué es lo que Josué tenía que guardar y lo que el pueblo tenía que guardar? Todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Pero además de eso, hermanos, tenemos otra vez otro recordatorio de la fidelidad de Dios. Vean el versículo 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. De nueva cuenta, para enfatizar, para presionar en este deber, Josué está diciendo, el Señor es el que va a pelear por ustedes. En segundo lugar, Josué nos habla de un amor ferviente, versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Un amor que debe ser celoso. Un amor en el que el Señor ya nos había dicho en la ley. Recuerden, el pueblo ya ha escuchado el libro de Deuteronomio, que al único al que debemos amar, el amor que debe estar por encima de todos los amores en esta vida, un amor que no puede tener competencia, que debe reinar en la supremacía de nuestros afectos, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, el amor a Dios. Un amor que debe ser constante. Guarden pues con diligencia sus almas. ¿Cuál es el propósito de guardar el alma? Amar al Señor. Pero Josué agrega aquí una amenaza. No solamente nos habla de la fidelidad de Dios para alentarnos al deber. Josué también nos da las amenazas. Versículo 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Una amenaza. ¿Y cuál es el final de esa amenaza? En otras palabras, el exilio. Ya no iban a poder tener esa tierra. Por último, hermanos, Josué manda al pueblo a tener una memoria consagrada. Versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué está diciendo Josué? Quiero que recuerden, quiero que pongan su atención en las promesas que el Señor nos había dado. Él dijo que nos iba a plantar en esta tierra, y eso es lo que ha acontecido. Nuestro Dios es fiel, y por eso deben estar atentos a las palabras que Él ha dado. Por eso deben recordarlas, por eso deben atesorarlas día y noche. Pero Josué termina de la misma manera. Así como Dios ha sido fiel para guardar esas buenas palabras, dice en el versículo 15, segunda parte, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Qué manera de resumir el deseo más profundo de su corazón. ¿Cómo podemos decir esto, sintetizarlo en una sola palabra? Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? En primer lugar, es cierto que estamos en un pacto distinto. Es cierto que las amenazas no funcionan exactamente de la misma forma. Es cierto que el Señor nos ha dicho que no se va a retractar de sus promesas,
que este pacto no es como el pacto que celebró con nuestros padres el día que los sacó de la tierra de Egipto. Este es un pacto incondicional, un pacto en el que Dios mismo nos concede por su gracia los requerimientos que necesitamos para estar dentro de este pacto, el arrepentimiento y la fe. Pero, hermanos, Dios sigue requiriendo de nosotros estas tres cosas. Aún no hemos pasado a la Jerusalén celestial, y este sermón nos recuerda las cuestiones más básicas, las partes fundamentales de nuestro cristianismo: amor, obediencia y una memoria que esté consagrada a Dios. En segundo lugar, tenemos necesidad de escuchar las promesas. Sí, las promesas son dulces. Las promesas son consoladoras. Tenemos necesidad de recordarnos unos a otros estas palabras que nuestro Señor, antes de ser alzado en aquella nube, le dijo a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también tenemos necesidad de recordar las amenazas. El nuevo pacto también contiene amenazas. El nuevo pacto contiene amenazas que son muy fuertes. Amenazas que deberían espantar aún a la conciencia más fuerte. Pero recordemos, ¿para qué son esas amenazas, hermanos? Para preservarnos, para que perseveremos. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Palabras que deben traer temor a nuestro corazón. Pero ¿cuál es el propósito por el que Dios nos las ha dicho? Que no nos apartemos de Él. Hermanos, en la vida cristiana entonces debemos abrazar con la misma fuerza las promesas que Dios nos ha dado. Si tú tienes una conciencia débil y dudas a menudo de si podrás entrar a la Jerusalén celestial, si dudas a menudo acerca de tu salvación, te ruego, hermano, recuerda las promesas. Pero si tú ves en tu corazón una tendencia, un corazón pronto al endurecimiento, si te das cuenta que hay ciertos pecados que están tomando terreno sobre tu vida, toma las amenazas con la misma fuerza, aprópiate de ellas y di: Señor, tráelas a mi corazón, para que yo no sea como uno de esos hombres profanos que después de escuchar tan hermosas promesas se apartaron de ti. Un hombre como Esaú, que despreció su primogenitura. Y después, aunque procuró el arrepentimiento con lágrimas, no pudo ser recibido. Hermanos, las dos cosas son para el pueblo de Dios: las promesas y las amenazas. Las dos cosas son para nuestro bien. Recordemos en esta mañana entonces cuáles son nuestros deberes fundamentales. He dicho en el sermón de Josué: una obediencia incondicional, un amor ferviente y una memoria consagrada. Hermanos, que podamos tener en nuestra mente estas tres cosas como el ABC de la vida cristiana. Que el Señor nos recuerde de estas cosas, de esas verdades que son más necesarias. Es cierto, vamos a hablar de verdades que son profundas, vamos a hablar en esta mañana de una teología que es profunda en la primera carta de Juan, pero que no perdamos de vista eso, que todo eso que vamos a recibir hoy debe servir al propósito de estas tres cosas, de mantener esta clase de obediencia, esa clase de amor y de seguir recordando las palabras que Dios nos ha dicho, hasta el día en que por su gracia podamos decir: Señor, hemos llegado a esta ciudad y ha sido por tu fidelidad, no por la nuestra. Adoremos entonces en esta mañana, hermanos, con esa confianza de que Dios ha querido hablar toda su palabra. Y ya no digo solamente el sermón que tenemos en Josué, sino los 66 libros de la Escritura, para nuestro bien y sobre todo
para su gloria. Amén, hermanos. Puestos en pie una vez más. Cantemos Habla, oh Dios.
Pueden tomarse asiento, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un hombre dijo que la tarea del pastor y por extensión también de los predicadores es engordar a las ovejas para presentarlas después como un sacrificio a Dios. Lo que vamos a hablar en esta mañana tiene mucha relación con esto y con el versículo 2. Estoy leyendo Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hermanos, vamos ahora sí a nuestro texto, Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Si ya tienen ahí la porción, les pido que se pongan en pie para hacer la lectura. Así dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, nos debemos a ti. Y la única forma congruente en que podemos responder es entregarnos a ti, consagrarnos a ti. Señor, pero reconocemos que la lucha es dura, que todavía hay enemigos y distracciones, que el mundo, Señor, el diablo y nuestra carne presentan una batalla. Pero confiamos en tu poder, confiamos, Señor, en esta verdad que vemos en la carta, que Cristo es mayor que el que está en el mundo. Y por eso te pedimos, Padre, que nos des de tu gracia, que nos permitas entender esta porción, la fuerza de este mandamiento. Señor, esta palabra es clara. Te ruego que me guardes de confundirla, oscurecerla. Ayúdame a explicarla con claridad y que podamos, Señor, desatar toda la verdad que hay en estos versículos. Padre, por favor, bendice a tu iglesia. Y te pido también que los que están aquí y viven, Señor, conforme al mundo, te ruego que puedan ver la vanidad, la futilidad, Señor, de vivir de esa manera, que lo único que trae al final es muerte. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos visto ya que la instrucción de Juan nos permite hacer una división entre el creyente y el no creyente.
Hemos visto que esas señales que presenta Juan y que va a seguir presentando son evidencias que nos permiten dividir, discernir y decir, esta es la manera en la que se ve un creyente, esta es la forma en que se ve su vida y esta es la manera en que se ve a alguien que no es creyente, por más que pueda profesar que lo es. He insistido también, y voy a seguirlo haciendo, en que el propósito de Juan en esta carta es sobre todo asegurar al creyente de que ya posee la vida eterna. Y digo eso, hermanos, de nuevo, porque todos los mandamientos que vayamos a tratar en esa carta, debemos hacerlo bajo esa luz. Estos son mandamientos para creyentes. Y por la gracia de Dios, el creyente puede y debe vivir de esa manera. Pero no basta con esa instrucción que solamente nos permite discernir entre el creyente y el no creyente. Juan va a aprovechar para darnos también en esta carta mandamientos. Curiosamente, Juan ya había hablado de un mandamiento en el versículo 7, capítulo 2. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Pero vimos que en ese momento Juan no nos da ningún verbo en imperativo que nos diga, lo va a decir después en su carta, ámense los unos a los otros. Pero Juan reserva, hermanos, el primer verbo en modo imperativo hasta este versículo, al versículo 15. No améis al mundo. Un verbo en imperativo, el primer mandamiento explícito que encontramos en esta carta. Y eso tiene relevancia. Voy a dividir mi exposición, hermanos, en dos partes para que podamos mantener mejor aquí la estructura del pasaje. En primer lugar, vamos a ver un amor prohibido. Versículo 15, la primera parte de ese versículo, un amor prohibido. Y en segundo lugar, vamos a ver el por qué se prohíbe. ¿Por qué razón se prohíbe? De hecho, vamos a ver allí dos razones. Vamos a ver esa segunda parte del versículo 15. Voy a incluir ahí el versículo 16. Y en la segunda razón, vamos a ver el versículo 17. Hay dos razones, creo, que podemos resumir aquí, por las que este tipo de amor del que Juan nos va a hablar se prohíbe. Pero primero quiero que consideren esto. Juan ha reservado el primer mandamiento para decirnos que hay algo que no debemos de hacer. Es curioso. Conocemos a Juan como el apóstol del amor. Creo que uno de los versículos más emblemáticos, tanto en el Evangelio según Juan y en su primera carta, es ese en el que el apóstol nos dice, registrando de la boca de nuestro Señor Jesucristo: un nuevo mandamiento os doy, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y pensaríamos tal vez que esa sería la manera de comenzar, dándonos el mandamiento explícito y diciéndonos, ámense los unos a los otros. Pero Juan hace algo que puede parecer inesperado. Nos está hablando de un amor que está prohibido. Un amor que no debe de haber en nuestra vida, que no debería de existir en nuestro corazón. Juan utiliza el verbo amar muchas veces en su carta, pero vean que las otras connotaciones son positivas. Versículo 5, por ejemplo, del capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vean también, por favor, el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, entonces, ¿cómo Juan puede estar diciendo aquí que hay algo
Ahorita lo vamos a definir, que no debemos de amar. Si el cristiano se caracteriza y debe caracterizarse por el amor. No améis al mundo. Tenemos que reconocer en primer lugar que el amor, en el sentido positivo, es un fruto espiritual, ese tipo de amor con el que Juan nos va a decir que debemos amar a Dios y a nuestros hermanos. Un fruto espiritual que viene de una fuente adecuada. ¿Cuál es la fuente? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios es esa fuente inagotable de un amor perfecto, y es al recibir ese amor que llegamos a amar. Pero ese amor se dirige también hacia el objeto correcto: Dios y las personas. Pero alguien puede decir, hermano, ¿y si ese amor debe dirigirse a todo el mundo, a las personas sin distinción? Si el Señor incluso nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿por qué el apóstol está diciendo aquí, no améis al mundo? Bueno, hay una clase de amor que el cristiano no debe tener. Y para entender a lo que se refiere Juan, necesitamos pensar cómo está utilizando la palabra mundo. ¿A qué se refiere con esa palabra? Creo que hay algunos otros versículos en la carta que nos pueden ayudar a este propósito. Pero antes de ver esos versículos, vean que esta es la idea más importante. Cuenten, hermanos, del versículo 15 al 17. Léanlo y díganme, ¿cuántas veces se repite la palabra mundo? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. 6 veces. Tenemos que entender entonces, es indispensable que entendamos a qué se está refiriendo Juan con esa palabra, porque es clave en esta porción. ¿Cómo podemos hacerlo? Vean por favor, capítulo 3, versículo 1 de la primera carta. Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Ok? Vamos a empezar así. Antes de poder llegar a una definición, ya sabemos algo del mundo. Juan se está refiriendo al mundo, al menos en esta porción, como una esfera que no conoció a Dios, que no conoce a Dios, y que por tanto tampoco nosotros, al conocer a Dios, no nos conoce a nosotros. Y la palabra allí para conoce tiene que ver con un amor, con recibir a esas personas. El mundo no conoció a Dios, no tiene amor por Dios, y el mundo no tiene amor por los cristianos. Ok, ya sabemos algo del mundo entonces. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Nosotros somos de Dios, Juan está diciendo, los hemos vencido. Mayor es el que está en nosotros o en ustedes, Juan hablándole a la audiencia en la carta, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo y que se identifica, hermanos, con el mundo? Vean por favor el capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, algunos de los nombres que la Escritura utiliza. El mundo entonces necesariamente aquí, al menos en este contexto, tiene que referirse a ese sistema de maldad, una esfera de influencia en la que Satanás está gobernando
Es una esfera limitada, sí, pero es una influencia fuerte. Y es una esfera que abarca, como vamos a ver, muchas cosas en esta vida. Además, vemos que el mundo se opone a Dios. Vean el capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo entonces es esa esfera, ese sistema sobre el cual el cristiano tiene que sobreponerse, tiene que vencer. Ya hemos vencido, podemos decir, en Cristo, pero al mismo tiempo podemos decir, y tenemos que seguir venciendo. Por eso Juan nos da este mandamiento: no améis al mundo. Y la idea, hermanos, es que es un presente continuo, es un presente constante, una realidad que debe marcar la vida del creyente. Pero para pensar más en esto, ¿cómo se vería lo contrario? Vamos a pensar, ¿cómo se vería amar al mundo? Porque viendo estas cosas, creo que bien podemos definir el mundo como un reino. ¿Y quién es el príncipe de ese reino? Satanás. Allí ejerce su esfera de influencia, allí tiene a sus hijos. Juan va a hablar de los hijos del diablo, que están sirviendo a estos deseos de la carne, de los ojos, a la vanagloria de la vida, y que están buscando que los cristianos tropecemos. ¿Cómo se vería entonces si el cristiano amara el mundo? Y quiero que piensen en esto, hermanos, para que podamos ver la fuerza de este mandamiento. Imagínense, estamos en medio de una batalla feroz. Nuestro Señor nos ha prometido la victoria, ha herido de muerte a este dragón, al acusador de nuestros hermanos, pero esa serpiente sigue peleando, opone resistencia. Sus secuaces nos atacan, nos quieren despedazar, nos amenazan con sus palabras y de diferentes formas, incluso haciendo uso de las autoridades. Dejan minas, dejan explosivos, lanzan proyectiles para destruirnos. Es una guerra. Ejercen su influencia sobre los hombres para que nos odien. Y nosotros, hermanos, hemos recibido una misión. ¿Cuál es esa misión? Rescatar a los cautivos. Estamos aquí por el pueblo del Señor y no vamos a descansar hasta que el número de los escogidos esté completo. Pero en medio de esta situación, alguien de pronto dice: vamos a sentarnos a descansar. Hemos peleado muy duro ya. Hemos presentado una buena batalla. ¿Por qué no podemos detenernos un poco? Vamos a sentarnos a descansar. No nos va a hacer daño. Tendremos más fuerzas para seguir adelante. Otro dice: ¿por qué no disfrutamos en lo que regresa nuestro rey? Su promesa es infalible. Él no puede mentir. Él dijo que iba a volver e iba a traer la conquista final. Por eso, ¿por qué no disfrutamos? Vamos a poner una mesa, tomemos vinos, comamos manjares delicados. Otro dice: ¡qué hermosas mujeres, las del ejército enemigo! ¿Por qué no emparentamos con ellas? Incluso podemos hacerlas nuestras aliadas. Otro dice: mira cómo se divierten esas multitudes. Y nosotros en medio de tanto sufrimiento, por un camino que es duro, por un camino que está lleno de espinas y dolor. Pero ¿qué diría Juan? ¡Despierten! ¿Qué no se están dando cuenta? Ustedes pertenecen a otro reino. Ustedes no son de este mundo, viven en este mundo. Pero recuerden la oración de nuestro Señor: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan nos está diciendo: ustedes pertenecen a Jesús. Quiten sus ojos de este mundo, porque tenemos una misión todavía.
al igual que en los días de Josué, tenemos que tomar esta tierra y tenemos que vencer. Hay una manera de vencer, Juan nos la dice, por medio de la fe en Jesús como el Hijo de Dios. ¿No sería una locura entonces tener a un cristiano que ame al mundo? ¿No sería una contradicción en su definición, en su existencia, encontrar a alguien que pertenece a otro reino amando las cosas del ejército enemigo? Por eso, hermanos, es que Juan nos va a decir, ahora, la primera razón por la que el cristiano no debe amar el mundo. Vean por favor la segunda parte del versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué nos dice esto? Que el amor al mundo es una evidencia de que no tenemos amor por el Padre. Lo voy a repetir otra vez. El amor al mundo es una evidencia de que no tenemos amor por el Padre. Y esta es la primera razón. Juan nos va a explicar por qué el mundo y Dios contrastan tanto. Por qué el cristiano, aunque está en el mundo, no puede mezclarse ni vivir conforme a este. Porque el amor al mundo demuestra que no hay amor por Dios. De la misma forma, el verbo aquí tiene una idea constante. Si alguno ama al mundo, está permaneciendo en eso. Su vida se caracteriza por eso. Juan nos está diciendo que el amor al mundo y el amor al Padre se oponen. Y no es la primera vez que encontramos esto, o la única vez que lo hacemos en las Escrituras. ¿Qué nos decía Santiago en el capítulo 4? Oh almas adúlteras. ¿Qué dice? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. No se puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Estos amores se oponen, son mutuamente excluyentes, son amores contrarios. Y vamos a entender un poco más en un momento por qué esto es así. Pero si una persona ama el reino de las tinieblas y lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, ¿de qué da evidencia eso? De que su corazón está en el reino de las tinieblas. Tenemos que preguntarnos, ¿hay alguien que ame al mundo aquí? Es cierto, les he dicho, recuerden, tenemos que amar a las personas. Somos llamados incluso a amar a nuestros enemigos. Pero esa esfera de maldad que Satanás controla y con la cual quiere hacernos caer, debería ser desarraigada de nuestros corazones. ¿Alguno de nosotros está amando al mundo aquí? ¿Hay alguien que diga entre nosotros, yo amo al Padre, y en realidad su corazón está en el mundo, su mirada está puesta aquí, sus deseos más profundos, sus anhelos, su pensamiento más constante, más continuo, es en las cosas de este mundo que perecen, en las atracciones que el mundo nos presenta, en la feria de las vanidades como retrata el progreso del peregrino al mundo, esa fiesta, ese carnaval que nos invita de diferentes maneras diciendo ven. ¿Hay alguien aquí que se esté engañando secretamente y tenga un pie en el mundo y un pie en la iglesia diciendo yo voy a pertenecer a los dos? Los domingos voy a venir a apaciguar mi conciencia por la manera malvada en que he vivido en la semana, participando de los deleites pecaminosos de este mundo. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Hay un Demas entre nosotros? ¿Puede ser esa la condición de nuestro corazón?
estando con el apóstol Pablo, diciendo amén a su doctrina, a su teología, al evangelio, diciendo yo lo he creído todo. Y al final el apóstol dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Alguien que estuvo trabajando con uno de los apóstoles, alguien que escuchó la doctrina inspirada del apóstol Pablo. Ese puede ser nuestro caso. Ese puede ser tu caso. Y quiero decirte algo. El mandamiento que encontramos aquí es para los creyentes. Amigo mío, si tú no has creído en Cristo, este mandamiento no es para ti. Tú ya amas este mundo, le perteneces a este mundo, te has consagrado a este mundo, le has entregado tus deseos, tu vida a este mundo. Lo que te tengo que decir a ti es que si quieres escapar de esas corrupciones, tienes que poner tu fe en Cristo, el único que puede vencer a este mundo. Pero el mandamiento es para los creyentes. ¿Qué es lo que pasa en el verdadero creyente? El verdadero creyente cae momentáneamente. El verdadero creyente cae y puede caer a menudo o puede caer de una forma prolongada, incitado por el amor a las cosas de este mundo. El verdadero creyente puede ser tentado a menudo. Y hermanos, varones que están aquí, creo que podemos identificarnos bien en esto, que la manera en que tenemos que caminar por las calles o por las plazas cada vez es con nuestra mirada más abajo de la manera en que este mundo lanza sus dardos por doquier. Pero este mandamiento es una realidad en la vida del creyente. Ojo con lo que estoy diciendo, hermano, hermana. Ojo. Si tú empiezas a ver la fuerza y me dices, hermano, pero es que hay esto en mi corazón, es que he estado batallando con esto, es que he tenido deseos de avaricia, de codicia, incluso de lujuria, no sé, lo que puedas pensar. Ok, es una realidad, es una realidad fuerte, pero hermano, tú puedes cumplir con este mandamiento. ¿Cómo lo sé? Lo sé por dos razones. En primer lugar, porque Juan nos va a hablar en su carta que hemos nacido de Dios, que conocemos al Señor, que tenemos comunión con Él. Él ya nos ha dicho que andamos en luz. Nuestra vida es diferente. Entiendo, la lucha es fuerte, pero quiero que reconozcas, nuestra vida es diferente. El mandamiento es para nosotros. ¿Cómo lo sé también? Porque Juan lo está diciendo. Porque Juan espera que estos creyentes pongan por obra estas palabras. Hermanos, tenemos una responsabilidad bien grande hoy. Porque estamos escuchando un mandamiento. Y es un mandamiento que es claro. No estamos escuchando una porción de los evangelios o de otra parte de las escrituras con la que tengamos que decir, ¿cómo se aplica esto en mi vida? Estamos escuchando un mandamiento. ¿Y qué hacemos con los mandamientos? Un cristiano los obedece, debe obedecerlos. Esto que Juan dice es una evidencia en el creyente. Cuando alguno no ama al mundo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está evidenciando? Que no pertenece a este mundo, que su amor está puesto en otro lugar, en otra esfera, que su amor tiene que ver con las cosas del reino de los cielos. Pero, ¿cómo el amor al mundo puede demostrar que no hay amor por el Padre? Quiero que pensemos más en esto. ¿Cómo Juan puede estar tan seguro de esto? Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vean por favor el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
La razón es que esto no proviene del Padre. En otras palabras, hermanos, Dios el Padre no es la fuente de esos deseos. Dios el Padre no es la fuente de esa esfera de maldad a la que nos tenemos que enfrentar como creyentes. ¿Quién es la fuente? Juan nos lo dice claramente en otras partes de la carta, como hemos visto. El mundo entero está bajo el maligno, el príncipe de las tinieblas, o como el apóstol Pablo lo llama en la segunda a los Corintios, el Dios de este siglo. O otra traducción puede decir el Dios de este mundo. Esto no proviene del Padre. El Padre no es la fuente de ese sistema, ni de los deseos que acompañan a ese orden, a ese reino de tinieblas. Esto nos dice mucho. Aquellos que dicen, por ejemplo, es que Dios me hizo de esta manera, me hizo enojón, me hizo mentiroso, me hizo orgulloso, me hizo un hombre con lascivia, me hizo un hombre violento, etc. Se están engañando, porque eso no procede del Padre, eso no proviene del Padre. El Padre no es la fuente de eso, ni tampoco quien lo promueve, sino el mundo. Hay personas que dicen, es que Dios me presentó esta tentación, es que Dios puso estas cosas, esta oportunidad, como dicen algunos. Pero están engañados. Esto proviene del mundo, esto proviene de esa esfera que Satanás alimenta para atrapar a las almas de los hombres. ¿Qué es lo que proviene del Padre? Al contrario, Santiago nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago nos dice también que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Del Padre proviene algo que es muy diferente, de algo que contrasta con el mundo, de algo que se opone al mundo. Juan ya nos ha dicho, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero pensemos en lo que significa entonces que estas cosas provienen del mundo. Y ahorita me voy a detener en cuáles son esas cosas, en cuáles son esos deseos. El mundo es la fuente de esto. Y quiero que puedan pensarlo con una ilustración. Va a parecer un poco chusca, pero hermanos, quiero que se quede bien grabada. Imagínense que el mundo es una compañía, como si fuera una fábrica, una gran empresa que está extendida por todas partes de esta tierra. ¿Quién es el presidente, el CEO de esa compañía? Satanás. Y en esa fábrica, en esa compañía, él se dedica todos los días, en primer lugar, a hacer publicidad al pecado. A hacer publicidad. Si queremos hacer que el pecado parezca algo bueno, hay que ponerlo en todos lados. Si queremos hacer que el pecado parezca algo deseable, algo atractivo, vamos a ponerlo en los anuncios por las calles, vamos a ponerlo en la radio, vamos a ponerlo en los comerciales, vamos a ponerlo en la televisión, vamos a llenar los celulares de las personas para que constantemente se estén exponiendo a estos deseos malvados, día y noche. Vamos a disfrazarlos de algo hermoso, vamos a acompañarlo de melodías que muevan la carne, que inciten a las personas, que cuando las escuchen se acuerden de las letras de las canciones más perversas, para que no puedan escapar de estas trampas. Con ritmos que hagan mover el cuerpo. Vamos a presumir el pecado en los medios masivos. Que las personas sean educadas en su televisor o en su computadora, con Netflix, con TikTok, con lo que sea.
y vamos a poner allí las cosas necesarias para trastornar los valores del cristianismo y oponernos a este. Por cierto, hermanos, Satanás no puede crear nada. ¿Por qué digo eso? Lo único que hace Satanás es tomar las cosas que Dios ha creado y distorsionarlas. Pero el enemigo no puede crear nada. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar las mismas artimañas para tratar de destruirnos. ¿Qué hace también esta compañía? Todos los días se encarga de moldear la opinión pública. Que Satanás quiere que todos en el mundo piensen lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Que todos estén en contra de Dios y de su pueblo. Ya sé. Vamos a poner entre los temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las infancias trans, para que estén hablando de eso, mientras que los cristianos están muy tranquilos, pensando que todo va a salir bien, ocupados en las noticias de lo que está pasando en otro lado del mundo. Vamos a pasar en su Suprema Corte en México legislaciones que declaren inconstitucional que un niño no pueda cambiar su sexo. Y estoy hablando de una realidad, hermanos. Eso pasó en la semana. ¿Pueden entender la medida de la influencia? Hermanos, es difícil porque vivimos aquí. Vivimos en esta tierra, vemos estas cosas, nos bombardean todos los días. Y es difícil poder penetrar con nuestra vista para entender que estamos luchando contra un mundo de tinieblas, que esto es una guerra y que hay que pelearla de forma espiritual. Por último, en la compañía, en esa empresa, Satanás se sienta a maquinar las nuevas estrategias. ¿Qué es lo que va a ocurrir el día de mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nueva moda vamos a presentar? ¿Cómo vamos a echar a perder a las nuevas generaciones? No por nada, hermanos, Juan describe todo este sistema en el libro de Apocalipsis con estas palabras: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo este sistema de maldad que se opone a Dios y que se opone a su pueblo. Pero, ¿qué es lo que hay en el mundo? Porque no nos hemos detenido en esa porción. Juan nos describe más de qué son esas cosas que están en este mundo y que no debemos amar, y la razón por la que no debemos hacerlo. Juan nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, en nuestro lenguaje la palabra deseo puede ser algo bueno. Podemos utilizar esa palabra para decir algo bueno. Pero el sentido en que Juan la está utilizando en la carta es el sentido en el que Santiago habla de la concupiscencia, en el capítulo 1 de su carta. Un deseo que es desordenado, un deseo que es por lo ilícito, un deseo que es pecaminoso, un deseo que tiene codicia por conseguir estas cosas. No es cualquier tipo de deseo. Ahora, Juan lo llama en primer lugar los deseos de la carne. Y creo que esto está describiendo los deseos que provienen de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 15 que lo que sale del corazón, lo que contamina son los malos pensamientos, los robos, las blasfemias, los adulterios, las maledicencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un enemigo dentro. No solo tenemos al maligno fuera, no solo tenemos al mundo atacándonos, hay algo dentro. Una carne que todavía necesitamos poner en sujeción a la voluntad de Dios. Creo que son este tipo de deseos, como algo que puede ser general, como algo que puede abarcar muchas cosas. En segundo lugar, Juan nos dice los deseos de los ojos.
Los ojos. Los ojos son importantes en las Escrituras. Los proverbios nos hablan de mantener nuestros ojos por un camino que es recto, por ejemplo. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús, hermanos, de los ojos? Entre otras cosas, que si nuestro ojo nos es ocasión de caer, hay que sacarlo y echarlo de nosotros. ¿Pero por qué el ojo? ¿Por qué el ojo? Porque el ojo es una de las vías por las que recibimos más información y por las que entran también esas cosas pecaminosas invitándonos. Tenemos algunos ejemplos de eso en la Escritura. Piensen, por ejemplo, en Eva. Ella vio que el fruto era agradable a su vista, parecía delicioso. Fíjense cómo entró ese pecado, esa tentación, primeramente por los ojos, por la información que estaba recibiendo Eva a través de su vista. Encontramos eso también en Acán. Creo que es otro ejemplo claro. En el momento en que destruyen a Jericó y Josué les dice, no tomen nada del anatema. ¿Qué dice Acán en el momento en que confiesa su pecado? Que él vio un manto muy bueno y unas piezas de plata. Pero ¿cómo entró eso? Por los ojos, por los ojos. Lo mismo ocurrió con David. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David se paseaba por su terrado y ve a una mujer y la codicia. Los deseos de los ojos. Y hermanos, creo que esto debería hacer pensarnos, ¿qué es lo que dejamos entrar a nuestros ojos? ¿Qué es lo que dejamos que entre a nuestra casa, a los ojos de nuestra familia también? Porque esos deseos están en cualquier lado, en cualquier esquina, en cualquier publicidad, en cualquier parte. Juan nos habla por último de la vanagloria de la vida. Esto puede ser la arrogancia y el orgullo que viene por las circunstancias o por las cosas externas. Esa pretensión, esa mente inflada con la que una persona puede llegar a pensar que el mundo debería girar en torno a él o a ella. Estas son las cosas que provienen del mundo. Y creo, hermanos, que no estaría mal si intentamos resumir todas esas cosas para ayudar a nuestro entendimiento con los 7 pecados capitales. Y alguien puede decir, hermano, ¿pero dónde viene eso de los 7 pecados capitales? ¿Nos estás enseñando algo que viene de Roma? Hermanos, la idea de los pecados capitales es que son pecados que dan origen a muchos otros pecados, como si fueran los pecados principales. Por ejemplo, la Escritura dice que el amor al dinero, ¿qué cosa? Es raíz, es la raíz de muchos males. O sea, el amor al dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llevar a una persona a cometer otros pecados. Esa es la idea. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? La ira, el enojo, la gula, el darle rienda suelta a los deseos que pueden estar de manera natural, como el hambre o cualquier otro deseo lícito. La soberbia, Juan dice, la vanagloria de la vida. La lujuria, algo que relacionaríamos con los deseos de los ojos. La pereza. De la pereza, Proverbios habla mucho de la pereza y de los pecados que provienen de la pereza. La avaricia y la envidia. 7 pecados por los que podemos decir van a salir necesariamente muchos otros pecados. Y creo que para cada uno de estos podríamos pensar ejemplos de las Escrituras, pero eso se los dejo a ustedes, hermanos. Ahora hay que preguntarnos aquí, recordando el mandamiento, no améis al mundo. ¿Estamos cediendo en alguna forma? O si somos más honestos, creo que hay que preguntar, ¿de qué formas ya estamos cediendo y no nos hemos dado cuenta? ¿De qué formas hemos bajado la guardia?
Y hermanos, en una pelea, la guardia es vital. Si se descuidan un solo momento y bajan su guardia, casi cualquier golpe puede terminar una pelea. Lo mismo puede ocurrir por el mundo. No podemos darnos el lujo de ceder ni una sola parte del terreno de nuestro corazón. ¿Estamos haciendo concesiones con el pecado? ¿Qué clase de concesiones estamos haciendo con el pecado? Hermanos, hay cosas que antes podíamos ver más claramente y decíamos, yo me voy a reservar de estas cosas, me voy a guardar de estas cosas, pero que ahora estamos dejando entrar, que ya no las vemos tan graves, que al fin y al cabo todo el mundo hace esas cosas y piensa de esa manera. Estamos dejando caer esos cercos que nos protegen a nosotros o a nuestras familias, cercos que deberíamos de levantar por la palabra de Dios y decir, yo no voy a dejar entrar esto en mi casa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que reconocer que estas cosas siempre nos van a rodear, pero no tienen por qué estar en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. Hermanos, no podemos controlar lo que hay allá afuera. ¿No es así? Viene con una fuerza estrepitosa, pero podemos controlar por la gracia de Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo que nos ha dado, lo que dejamos entrar y lo que dejamos permanecer en el corazón. Además, Dios nos ha dado medios para escapar de esas corrupciones. Cristo decía en esa gran oración en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Justo después de orar diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y presentarnos esa idea, Cristo piensa inmediatamente, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cierto? Podríamos mencionar otros medios como la oración o agregar los medios de gracia. Pero hermanos, creo que debemos mantener la palabra aquí como un medio central, porque es la palabra con la que entendemos qué es el mundo y qué es lo que el mundo está haciendo en contra de los cristianos. El mundo hace ataques abiertos, ¿es cierto? Son los más obvios. Creo que todos aquí podríamos reconocer eso, pero hay que pensar también, el mundo sabe hacer ataques sutiles. Hermanos, en una guerra no solamente se manda al ejército, no solamente se manda a los que claramente están en la ofensiva, también se mandan espías, personas que puedan obtener información, personas que puedan minar al ejército de una manera sutil. Y así son muchas de las corrupciones de este mundo. Hay muchas cosas que no son pecaminosas, hay muchas cosas que son lícitas, pero pueden entrar como espías a nuestro corazón. Si les damos demasiado terreno, si les damos demasiada importancia, si no las recibimos diciendo, Señor, estas son buenas dádivas, ayúdame a no abusar de estas cosas que me has dado. Las uvas son buenas, sí. Noé plantó una viña, la viña es buena, sí, pero Noé después se emborrachó, abusó de la creación de Dios. Y ese es un peligro bien grande, hermanos. Muchas personas no se pierden, muchas veces necesariamente por los pecados más grandes, sino a veces por cosas pequeñas, por cosas que eran lícitas, pero las personas tenían su corazón allí. Además, debemos poner a muerte esas pasiones. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, haced pues morir lo terrenal en ustedes. Tenemos que poner a muerte esos deseos. Están en nuestro corazón, batallamos con ellos, sí, pero podemos ponerlos a muerte, podemos mortificarlos. Los cristianos también podemos decir, deberíamos conocer o dedicarnos a conocer nuestro corazón. Es cierto, en la vida cristiana debemos decir principalmente queremos conocer a Dios, pero es bueno
conocer nuestro corazón. Es difícil, hermanos, porque es difícil reconocer lo que puede haber allí. Es difícil pasar un examen y escarbar en ese foso profundo, pero es necesario conocernos bien. ¿A qué me refiero con eso? Hermano, hermana, debemos conocer bien cuáles son esas cosas que tienen una mayor influencia sobre nuestras vidas, ciertos pecados que pueden incitarnos más que otros por la misma propensión de nuestra naturaleza caída. ¿Para qué? Para ser más vigilantes en esas cosas. Si ya sé que hay algo en particular que me hace tropezar y que lo puedo evitar, ¿por qué me voy a acercar entonces? Debemos conocer nuestro corazón. Por último, debemos aprovechar para examinar en este momento nuestra vida con las palabras de Juan. No améis al mundo. ¿Cómo habremos dejado entrar esos deseos? Pero hay una segunda razón, hermanos, y con esto terminamos, por la que no debemos amar al mundo. Ya hemos visto que la primera razón se puede resumir en que esta es una evidencia. Si alguno ama al mundo, no tiene amor por Dios. ¿Por qué? Porque esos deseos pecaminosos provienen del mundo y no del Padre. Pero en segundo lugar, Juan nos dice en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Una palabra o la misma palabra conjugada de otra forma que Juan había utilizado en el versículo 8, capítulo 2. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas, que dice, van pasando. El mismo verbo. Y el mundo pasa. ¿Qué significa pasa? Que se extingue, que se va a acabar, que se está acabando ya. Y hermanos, ¿cómo sabemos eso? Por la primera venida de Cristo. El Señor vino a conquistar, a vencer por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Es cierto, el mundo sigue representando una amenaza para nosotros, pero ya está pasando, se va a terminar. Y cuando nuestro Señor regrese, se extinguirá por completo ese sistema de maldad, esa esfera que se opone a Dios. Todo eso va a terminar y consumirse. Todos esos deseos pecaminosos, todas esas trampas y anzuelos que Satanás utilizaba, se van a acabar, van a ser borrados de la historia. Esto, hermanos, nos hace pensar que las cosas que el mundo ofrece son una ilusión. Es cierto, no lo niego, traen un disfrute temporal, traen un placer temporal, pero al final pasan, se consumen, se extinguen y ya no son más. Y Juan nos va a decir, de manera implícita, que este es el mismo destino de los que persiguen esas cosas. Ese es el punto. Si el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿qué va a pasar con el que está amando al mundo? Va a pasar junto con el mundo y junto con sus deseos. ¿Cuál es la idea allí? Las cosas que te ofrece el mundo son una ilusión que al final te condena, que al final te destruye. El mundo funciona muy parecido a la forma en que funcionan las drogas. La primera dosis, el primer momento en que alguien consume, causa una sensación que jamás, por más cantidad que la persona vuelva a utilizar, se puede repetir. Así es el mundo. Te dice, ven, prueba, por algún momento te causa placer, te causa deleite, y tú sigues intentando conseguir eso hasta que al final pasas junto con este mundo.
Si corres en esos deseos, entonces tu destino será el mismo. Y eso va para los que pueden decir aquí, yo no soy creyente. ¿Qué palabra hay para mí? Amigo, vas a pasar junto con este mundo. ¿Por qué no despiertas a la vanidad que el mundo te ofrece? ¿Por qué no despiertas para ver las riquezas de gracia que Cristo ofrece? ¿Por qué no despiertas para ver que si tú vivieras conforme a la voluntad de Dios, vivirías para siempre, permanecerías para siempre, tendrías comunión con Dios? Esa es la otra parte que Juan nos dice, que hay una gran esperanza para el cristiano. Es cierto, tenemos una batalla que presentar aquí, hay un amor que la palabra de Dios nos prohíbe, no debemos amar al mundo, pero hay una gran esperanza. Y esto nos recuerda, hermanos, el motivo por el que estamos haciendo esto. Esto nos recuerda que la razón por la que estamos viviendo como cristianos va mucho más allá de lo que alcanzamos a ver en este momento, que tiene que ver con cosas eternas, con cosas que permanecen para siempre. El que hace la voluntad de Dios entonces está corriendo en dirección hacia Dios, y es por eso que va a permanecer para siempre. Esa es la descripción de un cristiano. Hermanos, que pueda estar escrito en nuestras tumbas que fuimos fieles, que fuimos cristianos. Sin nada más, sin nada que agregar, porque no tenemos más, que fuimos cristianos con todas las letras. No medios cristianos, no más o menos cristianos, no medio mundanos y medio cristianos, que fuimos cristianos en verdad. El que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. Ese es un resumen de la vida cristiana. ¿Quién es el cristiano? El que hace la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es clara, Señor, y gracias porque limpias con colirio nuestros ojos para que podamos ver la realidad. Señor, líbranos, Padre, y perdónanos por las veces en que hemos bajado la guardia, por las veces en que nos contaminamos con las cosas de este mundo, por las veces, Señor, incluso en que podemos llegar a reírnos de algo pecaminoso. Señor, danos gracia para ver que ya no pertenecemos a este mundo. Señor, que vivimos aquí, pero que somos de otro, que somos de Jesús, de tu Hijo, Padre. Ayúdanos a presentar esa batalla, Señor. Te rogamos también por los que están entre nosotros, que no están corriendo junto con nosotros, Señor, que aunque están aquí, no andan con nosotros y no caminan con nosotros. Te rogamos, Padre, que por tu gracia y por el reinado de Cristo, Señor, tú los tomes para ti, que tú subyugues esa voluntad rebelde, Señor, y que les des un corazón nuevo. Padre, sigue salvando a los que están entre nosotros. Te pedimos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Todos en pie una última vez más. Cantemos el Salmo 100.